¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues bueno, hoy es jueves, Grupo con Vida para Jóvenes. Vamos a ver un tema muy interesante, un tema que va a ser muy revelador, por lo menos personalmente para mí lo fue, y se llama El tiempo en perspectiva. Así que quédate conmigo y vamos a aprender más de la palabra de Dios. Pues bueno, chicos, les pido que por favor abran sus Biblias en el libro de Lucas 8, capítulos 40 al 56. Voy a tomar agua mientras están ahí. Lucas 8, 40 al 56. Vamos a ir leyendo un poquito y vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Esto es posterior a que ya había liberado al endemoniado, siempre digo yo, endemoniado gadareno. Ajá. Entonces dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Ajá, todos lo estaban esperando. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. O sea, entre toda esa multitud, él se metió y le decía, ven conmigo, por favor, ven a mi casa. Porque tenía una hija única. Pongan atención a esto, chicos. Hija única. Yo cuando hay algo que me llama la atención, le subrayo. Tenía una hija única, como de 12 años. También pongan atención a ese número, 12 años, que se estaba muriendo, o sea, estaba enferma de muerte. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. O sea, él estaba ahí mientras él iba y por favor, la multitud lo estaba apachurrando. Ajá. Dice, y en el verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, pongan atención, chicos, una mujer que tenía 12 años con flujo, o sea, 12 años con sangrado, obviamente puede ser que sea vaginal, lo más seguro, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. 12 años buscando una sanidad. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. O sea, tenía una menstruación que le duró 12 años. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Ajá, y no nos vamos a centrar en eso, pero quiero decirles que cuando él empieza, ¿quién fue el que me tocó? ¿Quién fue el que esto? ¿Quién fue el que el otro? Los demás discípulos, Pedro y todos los que estaban con él, le decían, maestro, o sea, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, ¿cómo te diste cuenta? Ajá. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, él sentía que salía poder de él. O sea, sintió. Ajá. Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque pues se dio cuenta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. O sea, le dijo, ¿por qué fui a tocarte? Y como al instante había sido sanada, o sea, y como al instante había sido sanada, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, o sea, uno de la casa de Jairo, y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, o sea, ya no lo molestes, ya se murió. Y oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. O sea, Pedro, Jacobo, Juan, esos tres, Jesús, el papá y la mamá. 6 personas, nada más, y la niña muerta. No más. Y le dijo, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y la gente, que él se cree, ¿verdad? Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. O sea, ay, sí, no lloren, no está muerta. Pues sí, está bien muerta, decía la gente, ¿no? Mas él tomándola de la mano, diciendo, o sea, clamó diciendo, muchacha, levántate.
Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Aquí hay otra enseñanza que después la vamos a ver. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijeran lo que había sucedido. Esa es otra enseñanza. Vamos a ver, vamos a poner en manos de Dios esto, ¿sí? Señor, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias, Padre, por la bendición que me das de poder compartir tu palabra, de poder compartir aquello que nos has ido revelando durante esta semana. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo revele tu palabra, Señor, y caiga esa semilla buena en la tierra de nuestros corazones para dar fruto abundante, fruto que permanece para seguir extendiendo tu reino, Padre. Que tu Espíritu Santo tome control de todas las cosas, de internet, de todas las cosas a nuestro alrededor, para poder tener este tiempo en paz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, chicos, el verso 42 dice que era hija única de Jairo, hija única, enferma de muerte, que tenía 12 años. No dice que tuviera 12 años enferma, dice que la niña tenía 12 años, de pronto enfermó y era enfermedad de muerte. Ajá. Y él buscaba entre la multitud a Jesús para que fuera a su casa a sanar a su hija. En el verso 43 vemos que es una mujer con un sangrado, un flujo de 12 años, que ya había gastado todo, había hecho todo con su dinero y no había sanado. Ajá. Y ella está en esa multitud. Entonces en la multitud vemos a dos personas. Dice en el verso 40, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. O sea, toda esa multitud estaba esperando a Jesús con gozo. Todos lo esperaban, pero había dos personas en esa multitud que no tenían gozo, que ciertamente lo estaban esperando, pero no tenían gozo. Estaban desesperados. Dos personas con el mismo tiempo en ambos lados. Vemos los 12 años. La niña de Jairo con 12 años de vida, que está enferma de muerte. La mujer de flujo con 12 años sufriendo con un flujo. Y nosotros podríamos decir, bueno, a ver, ¿cuál es más importante? ¿La que tiene 12 años sufriendo con un flujo o la niña que vivió 12 años y está enferma? Ajá, hay una perspectiva de las cosas. Jairo consideraba que era muy poco tiempo el que había vivido con su hija. 12 años es muy poco tiempo. Sin embargo, tenemos a la mujer que dice 12 años es mucho tiempo. Ajá, Jairo dice es muy poco tiempo que he vivido con mi hija, que la he tenido, es muy poco. Yo no quiero que muera. Voy a buscar a Jesús porque es muy poco lo que he vivido con mi hija. Necesito que Él la sane. Y por el otro lado tenemos una mujer que dice, ya estuvo bueno. 12 años ya fue mucho tiempo de estar sufriendo. Ya fue mucho tiempo de buscar que los médicos me sanen y nomás no pasa nada. Ya fue mucho tiempo. Para uno 12 años es mucho y para el otro 12 años es muy poco. ¿Por qué la Biblia nos hace mención de esos 12 años? ¿Por qué nos dice que la hija de Jairo tenía aproximadamente 12 años? ¿Y por qué nos dice que la mujer tenía 12 años batallando con el flujo de sangre? ¿Por qué? Porque ambas situaciones, chicos, nos enseñan que al final del día, al final de esos 12 años muy difíciles o 12 años de gozo de tener a una niña, al final del día siempre hay esperanza en Dios. Que no importa cuánto sea tu sufrimiento, al final del día siempre va, y no porque no importe, sino que en tiempo, al final del día siempre va a haber esperanza en Dios. Y que debemos de cambiar, de ver la perspectiva del tiempo. Puede ser que para Jairo, como lo vimos, era muy poco tiempo, esos 12 años, y para la mujer era mucho tiempo. ¿Sí? Pero te aseguro que el tiempo de la enfermedad y el hecho, la prisa que tenía Jairo porque Jesús fuera, esa prisa, esa desesperación era la misma que tenía la mujer por ser sanada. Jairo estaba diciendo, ya se me va a morir, necesito buscar al maestro, necesito que vaya a mi casa, necesito que la sane.
porque llega y se postra a sus pies. Y vemos a una mujer que tiene un flujo menstrual. Podemos saber lo que era un flujo menstrual porque fue escondida, ¿sí? Y cuando las mujeres estaban en su periodo de menstruación, no podían estar con nadie más porque eran catalogadas como inmundas. Y entonces ella va así escondidas, pero sabe que su única salvación es tocar a Jesús. Que ni se digne a voltearme. Con que yo toque el borde de su manto, la orillita, con eso es suficiente. Con eso tengo para sanar. O sea, ella dice, ya, es lo último. Entonces, ¿qué aprendemos con esto, chicos? Que no puedo comparar mi situación con la de otros. Yo no puedo decir que mi situación es más difícil que tu situación. O que tu situación es más difícil que mi situación. Ajá. Sino más bien debo de aprender a poder llevar esa angustia, esa aflicción, o eso que me atemoriza, o eso que me deja en incertidumbre, llevarlo a los pies de Cristo y confiar en que Él va a responder esa oración en su tiempo. Algo que estudiábamos el domingo con nuestro pastor Joel Austin era acerca del tiempo. Hay un tiempo Kairos y un tiempo Cronos. El Cronos es el del reloj. Ajá. El que me dice qué hora es, en el que yo veo los días, veo las semanas, los meses, los años. Ajá. Ese es el Cronos, el que va pasando segundo a segundo, ¿sí? Pero el tiempo Kairos es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no se mide igual que el Cronos. No se mide. Ajá. El Kairos es diferente del Cronos. Tenemos a dos personas, a Jairo y a mujer, con un tiempo Cronos igual, 12 años. En donde ellos están diciendo, ya basta. ¿Sí? La mujer dice, ya basta, 12 años es mucho. Pero Jairo dice, 12 años es muy poco. Y si se dan cuenta, son 12 años. En Cronos es lo mismo. Es el mismo tiempo, 12 años. Ajá. Es el mismo tiempo, es el mismo número de días, pero es una perspectiva diferente de lo que está viviendo cada uno. Pero el tiempo Kairos fue el mismo para los dos. El mismo. El tiempo en donde se abrió esa ventana de oportunidad, en donde toda la multitud los oprimía y en donde ellos estiraron, estiraron su fe y decidieron ir en contra de toda esa multitud a los pies de Cristo. Jairo se postró a sus pies y le rogó que fuera a su casa. Y en ese instante al mismo, pasan tal vez unos metros y llega la mujer y toca el borde y Jesús siente y dice, alguien me tocó. Y los discípulos dicen, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo va a ser? Estás viendo toda la multitud y todavía me dices, alguien me tocó. ¿Cómo no te va a tocar alguien si te van apachurrando todos? O sea, por Dios. O sea, como que, ¿qué onda contigo, Jesús? O sea, está bien que sí, que eres el Hijo de Dios, pero así como para que sientas que salió poder de ti. Pues ¿cómo, no? Ajá, eso le preguntan. Y Jesús dice, sí, salió poder de mí, alguien me tocó. Y entonces como que todos han de haber volteado entre la multitud y entre la multitud de haber encontrado a la mujer que ha de haber estado así, agachada, así como que, yo fui, ¿sí? Yo fui la que te toqué. Y le empieza a explicar lo que ha vivido. Y entonces le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado, le dice en el verso 48. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. O sea, no te preocupes que porque viniste conmigo con un flujo de sangre que te hizo inmunda, no te preocupes conmigo por de eso. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y en ese mismo instante llega uno, dice, uno de los de la casa de Jairo para decirle, Jairo, ya ni te apures, ya ni le corras, ya ni te postres, ya no hagas nada. Tu hija se murió. Ya no hagas nada. Cuando estás en una situación así, siempre va a haber alguien que va a venir a decirte, no, hombre, ese diagnóstico o esa situación que estás viviendo, no, hombre, ya ni para qué molestes al maestro. Ya no lo molestes. Ya no hay nada que hacer. Mejor acepta la situación que estás viviendo. Ya no hay nada que hacer. Ya no molestes al maestro. A veces nosotros tenemos esas actitudes de minimizar nuestra situación, como lo está haciendo el siervo de la casa de Jairo. Minimizar la situación para no entregársela a Dios, para no tener esa humildad de entregársela a Dios, aun y cuando las cosas parezcan que están perdidas.
Dice que Jesús oyendo, le dijo, no temas, no temas. Fíjense cómo dice, no temas, cree solamente y será salva. No temas. Que el temor no venga y te invada y te haga creer que ya no hay nada que hacer. Dice, cree solamente y será salva. Y entonces va a la casa y fíjense lo importante de aquí que es ser rodeado de personas que tienen ese mismo nivel de fe que tú. Porque dice que nomás entró Pedro, Jacobo y Juan. La mamá y el papá y Jesús. Ahí estaban, en esa habitación. Porque cuando llegaron los demás se burlaron. Porque dijo, hey, no lloren. No está muerta, sino duerme. Y todos, ay, sí, ajá, sí, cómo no, ajá. Es lo mismo. Cuando estás en una situación difícil y tú dices, alguien viene y te infunde fe y dices, no, y te dice, no tengas miedo, cree solamente, Dios lo va a hacer, tú solamente cree. Es cuando tú te tienes que rodear de personas con ese mismo nivel de fe. Porque todos los demás, cuando vean esa fe, te van a decir, no, hombre, ¿cómo crees? O sea, no lo estás viendo. No estás viendo la situación. No estás viendo que está bien muerta. No estás viendo que ya no hay esperanza. No estás viendo. Ajá. Tú tienes que rodearte de personas con tu mismo nivel de fe. Que digan, no vamos a tener miedo. Vamos a creer solamente. Que Él es capaz de hacer las cosas, de cambiarlas. Ajá. Vamos a creer que Él es capaz. Y entonces dice que llegó Jesús, la vio y clamó y dijo, muchacha, levántate. Así le dijo. Le gritó. No llegó, muchacha, levántate. No, muchacha, levántate. O sea, como quien despierta a alguien, como yo cuando de, Luis, ya es hora. A veces así despierto a mis hijos. Emilio, ya. Muchacha, levántate, le gritó. ¿Y qué pasa? Dice, el espíritu volvió, dice el verso 55, e inmediatamente se levantó. Y él mandó que le dieran de comer. Por eso yo digo que aquí hay otra enseñanza que después lo vamos a ver. Dice, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no le dijesen a nadie lo que había sucedido. Entonces, chicos, hay un tiempo cronos y un tiempo kairos que nosotros debemos de poner en perspectiva. Tenemos que aprender a rodearnos de personas con nuestro mismo nivel de fe. Ajá. Yo les decía el martes a las mujeres acerca de cómo yo tengo un grupo en mi chat, en mi WhatsApp, que se llama Urge, en donde solamente tengo dos amigas. Ajá, o sea, somos 3 en ese chat. ¿Por qué? Porque son amigas que estamos en el mismo nivel de fe. Que cuando una cae, las otras 2 las levantamos. En oración, en decirle en palabra de fe, en levantarlas. Entonces, de eso se trata, chicos, de sostenerse. Si ustedes se fijan, Jesús no agarra 2, o sea, agarra a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a 3. Ajá. Jacobo y Juan eran conocidos como los hijos del trueno porque eran de lo más tremendos. Y Pedro, pues también con cada ocurrencia que se le ocurría, ¿verdad? Que tenía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, agarra a los 3 más intrépidos, aquellos que están dispuestos a creer. A que sí, vamos a resucitar uno, hijo. Ajá. O sea, ¡ala! Hoy vamos a ver una resucitación en vivo. Y ahí van ellos 3, porque eso era lo que Jesús necesitaba ante toda la incredulidad que había a su alrededor, porque ya estaba muerta. Ajá. Entonces vemos eso. Vemos que hay 12 años en ambas cosas. 12 años de edad, 12 años de sufrimiento. La perspectiva del tiempo. Nunca menosprecies el tiempo que tú estás viviendo o la situación que tú estás viviendo o la situación que otro está viviendo. Porque para ti te parezca que no es difícil y para el otro le parece que es mucho tiempo. O tú dices, nah, hombre, eso no es nada. No menosprecies la perspectiva del tiempo. Porque siempre hay un kairos para cada cosa. Y yo hoy te preguntaría, y que es muy corta la lección de hoy, pero como dicen, corto pero poderoso, ¿verdad? ¿Qué cosas has pensado en las que has esperado mucho tiempo? ¿Qué cosas has dicho, no hombre, ya esperé un chorro, ya ni para qué? O ya esperé mucho y ya estoy harto de esperar.
Ya estoy desesperado de esperar o desesperada de esperar. Si se dan cuenta, desesperado es ya no espero más. Ya no tengo más hilo para esperar. Ya no tengo más tiempo cronos para esperar. ¿En qué cosas has estado así? Te invito a que reflexiones en eso. ¿En qué cosas has estado así? Que no se las has rendido por completo a Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque la mujer del flujo no se lo había rendido por completo a Dios. Esperó 12 largos años. Ajá. Con respecto a Jairo, que apenas vio que se estaba muriendo y corrió. La mujer del flujo esperó 12 largos años, gastó su dinero en médicos, o sea, no le había rendido eso por completo a Dios, sino que simplemente, y Dios me está hablando hoy con eso, simplemente dijo, pues hago lo que está en mis manos, leo más, hago lo que está en mis manos. Y les digo por qué Dios me está hablando a mí, porque yo tengo, pues no 12 años, pero ya varios años batallando con mi tiroides y hasta un tiempo había logrado médicamente controlarla. Ajá. Y de repente en estos últimos meses, el hecho de entrar en una etapa diferente de vida, como mujer, entrar en la dichosa perimenopausia, hace que mi tiroides se desajuste. Y entonces hace que yo tenga que volver a ir al médico para que me hagan exámenes, para que me hagan muchas cosas. Y llega un momento en estos días, yo le decía a mi esposo, en donde me fastidio, donde digo, ya estoy harta de ver tanto médico. Pero es Dios diciéndome, ¿y entonces? ¿O estás como la mujer del flujo? O sea, como que diciendo, ¿ya se lo rendiste totalmente a Dios? ¿Ya buscaste a Dios? Aprendemos juntos, chicos. Al darles esta lección, yo estoy aprendiendo, es Dios hablándome, y yo sé que Dios también les está hablando. Hay situaciones en las que estamos trabajando en nuestras fuerzas. La mujer del flujo trabajaba en sus fuerzas, iba con médico, con otro, a ver si ya por fin le daban al clavo, ¿no? A ver qué era lo que tenía. Ay, yo así he estado. Y hoy Dios me está diciendo, ¿ya me lo rendiste? ¿Ya me lo entregaste? Es lo mismo. ¿Ustedes ya le rindieron también a Dios aquello que crees que puedes seguir haciendo en tus fuerzas? ¿Confías en su tiempo? ¿Confiamos en su tiempo? ¿En el tiempo Kairos? Para que eso suceda. Porque, chicos, para que entremos en un tiempo Kairos, tenemos que entrar en un modo de desesperación, donde ya no estamos dispuestos a esperar, en donde nos empieza a incomodar la situación, en donde empezamos a decir, ya estuvo bueno, ya no quiero más esto, ya no más. Se lo voy a dejar a Dios. Y es cuando, ¡pum!, se abre una ventana de gracia, una ventana de oportunidad, en donde entra en acción nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador Jesucristo. Jairos entró en ese tiempo así. Dijo, 12 años, no, ya estuvo. ¿Cómo creen que nomás 12 años voy a tener a mi hija? No, yo quiero que sane. Yo quiero que sane. Entonces dice, va. Y no le importa que la multitud esté ahí, lo esté oprimiendo y le impida ir. O sea, a veces las cosas que suceden a nuestro alrededor, todo lo que vemos a nuestro alrededor, que es como esa multitud, nos impide ir a los pies, nos oprime, nos dice, no hombre, no, ¿para qué? Nos hace desistir, no, mejor otro día, no, es que no es para tanto, no es esto, no es lo otro, nos impide ir a los pies de Cristo. Entonces, hoy, que es jueves, que estamos viendo el tiempo en perspectiva, poner el tiempo en perspectiva, aprender que una cosa es el tiempo Cronos y otra cosa es el tiempo Kairos, y aprender en que vamos a tener que soltar aquellas cosas en las que hemos sido autosuficientes, en las que hemos pensado incluso que hemos ya esperado mucho tiempo, pero como que no las terminamos de soltar, y aprender a soltarlas en manos de Dios para que Él actúe, para poder tener esa salvación, esa sanidad, esa respuesta de Dios a los problemas, esa puerta abierta, que la mantenga abierta. Entonces vamos a orar para terminar el día de hoy, esta sesión que pues son casi 25 minutos nada más. Vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios esos problemas que tenemos. Padre, hoy yo vengo a ti delante de tu presencia, Señor,
con las situaciones que han venido aquejando en mi salud y con las situaciones que tus hijos y hijas tienen hoy, que yo las desconozco, pero sé que tienen situaciones que a lo mejor han tenido así como que las han ido guardando, las han ido deteniendo de llevarlas a tus pies, Señor, de rendirlas por completo a tus pies. Hoy las rendimos, Señor. Hoy me pongo de acuerdo con ellos y con ellas para rendirlas, Señor. En esta tarde, rendirlas ante ti para que tú obres, Señor, porque queremos tocar hoy el borde de tu manto o tan solo escuchar que tú vengas a nuestra casa y que le puedas decir a esa situación, levántate, levántate, que tú puedas resucitar esas situaciones que parecen de muerte, que parecen que ya no hay más que hacer, que parece que ya no hay más salvación. Pero queremos hoy tener fe, no queremos temer y queremos creer solamente en que tú puedes accionar esa palabra, que tú puedes decir esa palabra de salvación y sacarnos de ese momento para entrar en ese tiempo Kairos, en donde vemos tu mano, en donde vemos tu salvación, Señor. Yo bendigo las vidas de tus hijos y de tus hijas, Señor, y te doy gracias por adelantado, por lo que tú ya has hecho, por lo que tú estás haciendo, Señor, en sus vidas, en mi vida, en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias. Que tengan un bendecido jueves, que tú los acompañes, Señor, en toda esta semana hasta el próximo jueves. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues chicos, muchas gracias por haber estado conmigo. Espero que haya sido de gran bendición. Si fue de bendición, compártelo a otros que sabes que necesitan escuchar esta palabra de aliento y que tengan un jueves, el resto de un jueves de mucha bendición, un fin de semana, pues ahora sí que con todo, que lo puedan disfrutar y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Bye bye, bendiciones.